Yo los voy a rescatar con mi sangre. Voy a morir. Ni los machos cabríos, ni las palomas, ni los toros pudieron quitar el pecado. Pero con mi sangre voy a ir y los voy a rescatar a todos ellos. Y voy a hacer una obra maravillosa en mis manos con cada uno de ellos. Aleluya. Y Dios está en esta mañana obrando con usted y conmigo. Aquí todos los días. No se equivocó. No estamos en otro lugar equivocado. Dios está haciendo la obra porque no le alaba. Dios está haciendo una obra maravillosa en usted. Déjate de Cristo. Si usted se deja de Dios, hermano, usted no va a sufrir. Dios lo hace todo. Amén. Eso es un motivo de alegría y de gozo para amar al Señor cada día más. Amén. Vamos a ubicarnos en Jeremías capítulo 18. Le voy a pedir por favor que se ubique allí en Jeremías capítulo 18, versículo 1. Gloria a Dios, alabanzas al Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana, que sea el Señor obrando en nuestras vidas, que Dios se glorifique de una manera poderosa y que Él sea haciendo la obra perfecta en nosotros, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 18 lo tenemos. El versículo 1 lo vamos a leer hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor Jesús así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder de su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podría ser de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir todos juntos. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, con la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana, que sea Dios por su misericordia, su gracia, su bondad, su amor, hermano, en nosotros. Señor, hablándonos, quiere hacer esta oración. Yo le pido en el nombre de Jesús que inicie esta oración. Señor Dios Todopoderoso, bendito Rey de la Gloria, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, Señor bendito, un día más para que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros, Señor. Sé obrando, Señor, en nuestra vida, Señor bendito. Glorifícate, Señor, en nosotros, Señor, por amor de tu nombre, Señor. Háblanos, Señor, haznos sensibles, dóciles, Señor, a tu palabra, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ten misericordia de nosotros, Dios bendito de la gloria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú has sido bueno, Señor, y para siempre su misericordia. Aleluya. Yo creo que el Señor se merece un aplauso en esta mañana. Yo creo que podemos aplaudirle, hermano, con gozo, con alegría, porque el Señor está aquí. Amén. Alabanzas al Señor Jesucristo. Dios la bendiga. Yo he titulado este tema El alfarero. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor Jesús. Y vamos a hablar, puede estar cómodo. Y si usted quiere mirar allí por la palabra, vamos a mirar algo que es bien importante en esta mañana. Y es esa enseñanza tan hermosa que Dios habla o hace a través del profeta Jeremías. Y como Dios comienza a hacer una obra tan maravillosa en Jeremías, porque sabemos que Dios no le da a él como una condición, sino que no le da para elegir, sino Dios lo toma, lo llama desde el vientre de su madre
y comienza a hacer una obra tan maravillosa en Jeremías. Yo quisiera, si pudiéramos un momento, mirar solamente Jeremías capítulo 1, para que nos demos de cuenta la importancia de la palabra de Dios. Y quiero que mire un versículo que está bien importante allí, Jeremías capítulo 1, el versículo 4, vamos a leerlo desde ahí, Jeremías capítulo 1, versículo 4, y dice la palabra de Dios así, hermano, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, mire lo que dice, en el vientre te conocí. Esas palabras que Dios habla de Jeremías, las habla en un contexto tan profundo y tan poderoso, queriendo decir, vea, hermano, el Señor es tan poderoso, tan grande, que tiene misericordia de nosotros, pero Él está haciendo una obra tan extensa y tan poderosa. Y vean lo que dice la palabra de Dios, alabanzas a Él. Dice el versículo 4, quiero reiterarlo, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, mire, antes de que te formase en el vientre te conocí. Dios ya había visto lo que iba a hacer contigo antes de que Dios lo formase. Dios tenía un propósito, alabanzas a Dios, con la vida suya. Entonces Jeremías, en este contexto, Jeremías no tiene elección. Él no pudo haber elegido, bueno, Señor, sí, yo quiero servirle o no, o el Señor le hubiera llamado, no. Lo llamó desde el vientre de su madre, lo conoció, y ahora el versículo siguiente dice lo siguiente, oh, alabanzas a Dios. Y yo dije, sí, estamos ahí, ¿cierto? Y yo dije, alabanzas al Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande, lo que Dios quiera decir a través de sus labios. Yo lo voy a decir a través de tus labios, Jeremías. Yo voy a hablar por ti, aleluya. Yo me voy a meter, oh, gloria a Dios, alabanzas al Señor, en ti. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Dios se iba a meter, alabanzas a Dios, se iba a meter en la boca de Jeremías. ¿Y cuántas veces Dios no se ha metido en tu boca y en mi boca para hacer obras maravillosas, para dar un mensaje, para hablarle a la gente, para hacer una obra tan poderosa a través de la obra magnífica y del poder sublime del Señor Jesús? Alabanzas a Él. Entonces, aquí Jeremías pasa un proceso. Usted mira los capítulos después del capítulo 1, y Jeremías no tiene un proceso fácil, hermano, en lo que Dios lo llamó a su servicio. No tiene un proceso fácil, pero Jeremías tiene un concepto, y es que Dios iba a hablar por él. Dios se iba a meter en sus labios para hablar, alabanzas al nombre de Jesús, meterse en los labios de Jeremías, y con un propósito. Pero cada propósito tiene una dificultad, amén. Cada trayecto tiene, hermano, un camino. Y mire que la vida de Jeremías se estaba trazando con un servicio hacia Dios. Y por eso llega un contexto que Jeremías le dice al Señor, mire, Señor, ya no quiero predicar más, porque usted da juicio, usted envía juicio contra su pueblo, y yo voy a llevar el juicio, y usted se detiene y dice, ya no lo voy a hacer, me he arrepentido. Entonces voy y parezco que soy burlesco ante el pueblo tuyo, me tienen por poco, no me aceptan, inclusive dudan de tu palabra. Señor, no quiero predicar más, no quiero hablar más de ti. Alabanzas a Dios.
Pero sabe, en la vida cristiana o en el servicio cristiano todos pasamos por déficits. Estamos de pronto un día, hermano, en la cima y podemos bajar y volver a subir. Estamos en ese proceso, pero la obra es de Dios. Alabanzas al Señor. El que hace la obra en la vida suya se llama Jesucristo. No es otro más, sino el poder divino de Dios en esta mañana. Pero cada uno de nosotros sí necesitamos un proceso en el Señor. Alabanzas a su nombre. Y necesitamos estar en la casa del alfarero. Y esta es la casa del alfarero. La iglesia es el lugar donde usted tiene encuentros preciosos con el Señor y donde el Señor a través de su pastor le va guiando, amén, le va ayudando a usted. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces Jeremías en el capítulo 18, quiero reiterarlo, versículo 1. Jeremías dice el Señor, bueno, vea, yo sé que usted tiene un recorrido, le han sucedido cosas, porque usted mira los capítulos anteriores, cantidad de sucesos que pasaron en la vida de Jeremías, hermano, tremendo. Eran cosas y situaciones tremendas. Pero lo que yo te quiero decir con esto es que Dios está procesando la vida de los cristianos, mi hermano. Dios está haciendo una obra perfecta. Dios no se queda con nada, sino que al contrario, Dios va haciendo en nosotros una obra extraordinaria que cuando nosotros menos pensamos, Dios está ahí obrando, operando. Dios está cambiando, Dios está fortaleciendo, Dios está quitando, Dios está agregando, pero Dios está haciendo algo maravilloso. Y aunque nosotros no lo podamos ver, pero la obra del alfarero es exquisita, porque es experto en meterse en el corazón para transformar al ser humano. Aleluya. Yo no sé si usted lo cree, pero nosotros somos, hermano, producto de las manos y la gloria del Señor en esta mañana, porque no hay otro como Él, no hay otro mejor arquitecto para nuestra alma, y se llama Jesucristo en esta mañana. Aleluya. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Qué bueno es decirle a Él en esta mañana, tú eres el mejor, oiga, alfarero de mi vida. Aleluya. Yo soy tu vasija, Señor, fórmame, Señor, hazme como tú quieras. Y usted sabe que la característica de la vasija es, hermano, que cuando es de barro es moldeable, porque el barro al entrar en contacto con el agua se vuelve frágil, se vuelve, hermano, blando. Aleluya. Y por eso se caracteriza una vasija en las manos del Señor. Alabanzas a su nombre. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Amén, amén. Qué bueno es decirle a Dios en esta mañana, moldea mi carácter, ¿cierto? Moldea mi forma de ser. Muchas veces peleamos y decimos, no somos capaces con esto que tenemos en nuestra vida, pero Dios sí es capaz, porque Él tiene todo el control en su mano. Aleluya. Solamente nosotros, cuando declinamos o necesitamos de Él, tenemos que venir a la casa del alfarero. Aleluya. ¿Y dónde está ese lugar? La presencia de Dios. Qué bueno es el Señor Jesús. Y palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete ¿a dónde? A casa del alfarero, y allí te haré oír. Escuche lo que dice la palabra de Dios, esté atento por favor. Te haré oír mis palabras. ¿Y acaso el Señor no le hablaba a Jeremías porque era su profeta? ¿Acaso Dios no le decía a Jeremías cuando pedía y enviaba juicio contra el pueblo? ¿Acaso Dios no le hablaba en la montaña o en el lugar de reposo de Jeremías? Claro que sí, Dios hablaba con Jeremías en todo momento, pero Jeremías tenía que ver un lugar específico para que viera algo. Dios le quería mostrar algo, y cada vez que usted viene a este lugar no es por casualidad, es que Dios te puso ese sentir, y el propósito de Dios en este lugar es que vayas creciendo, te vayas formando, y Dios vaya haciendo
la obra en ti, aleluya, porque no hay otro que pueda obrar en ti, sino solamente Dios, y el Espíritu Santo puede obrar en su vida. Alabanzas a Dios. Yo no sé cuántos lo creen, yo no sé cuántos están agradecidos, pero Dios ha obrado poderosamente en nosotros. Qué bueno es el Señor, alabanzas a Él. Vea, sin la obra del Señor nosotros estuviéramos perdidos. Estuviéramos perdidos, hermano. Yo no sé qué sería de la vida de nosotros si Dios no estuviera trabajando en nosotros. Amén. Alabanzas al Señor. Qué bueno es Él. Y sabe que de hijo a Jeremías, no vaya que necesito que oiga mis palabras, Señor, pero yo oigo tu palabra aquí en mi lugar de reposo, cuando voy por el camino, cuando estoy subiendo la montaña, y usted me dice que vaya a la casa del alfarero porque tiene que decirme algo. ¿Qué pensaría Jeremías? Pero miren lo que dice la palabra en el versículo 3. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y ¿qué dice? Obedeció Jeremías y descendí a casa de ¿quién? Del alfarero. Alabanzas a Dios. Ahí descendió Jeremías. Y aquí que él trabajaba ¿sobre qué? Sobre la rueda. Según algunos planos. Escúcheme esto, por favor. Algunos planos de instrumentos antiguos de la rueda había unas contrapesas. Entonces se sentaba en una mesa el hombre y tenía como una especie de disco, y ese disco tenía otra especie de encaje a este lado y otra al lado derecho, y con un pedal. Entonces se daba la vuelta a la piedra, al disco, y esa movía a este lado, y entonces era un constante movimiento, y el hombre estaba manipulando agua en una vasija y barro, greda, se le conocía como greda, y comenzaba entonces a coger la masa en bruto y comenzaba a agregarle agua y comenzaba a trabajar sobre el mismo barro o sobre la misma greda, como usted lo quiera llamar, y comenzaba a moldearla. Y mientras giraba la base, él comenzaba a aplastar la greda o el barro, como usted quiera llamarlo, y comenzaba a moldearlo, a procesarlo, a estirarlo, a volverle a echar más agua. Un proceso. ¿Y cuántos de nosotros Dios no ha hecho lo mismo? Dios nos rescató. Allá estábamos perdidos como esa piedra dura, ese barro seco por el sol, por el viento, por el agua, hermano, y estábamos como perdidos allá, malobrados, greteados, y llegamos a casa del Señor, llegamos a las manos del alfarero, y comenzó a transformarnos con su Espíritu Santo, comenzó a moldearnos, y cada proceso y cada cosa que sentimos es como Dios apretándonos, es como Dios moldeándonos, es Dios con su Espíritu en nosotros limpiándonos, y Dios nos va dando una forma a la forma del Señor. Alabanzas a Dios. Esto sí es poderoso, y Dios hace la obra en nosotros a su forma. Qué bueno es el Señor. ¿Se imagina yo diciéndole al Señor? El Señor quiere hacer una vasija. El Señor dijo: voy a hacer una vasija con estas medidas, con este borde específico, con este volumen específico en su cuerpo. Lo voy a hacer así, que en su base sea de esta manera. Voy a poner cierta referencia en él, y yo decirle al Señor: no, es que yo quiero que sea esta manera o sea la otra manera. No quiero que sea su forma, sino que sea mi forma. Entonces es como nosotros pelear con el Todopoderoso. Es al contrario, es como Dios nos quiera moldear a nosotros, y Dios quiere moldearnos con un carácter diferente, hermano, con un amor diferente. Dios está procesando nuestra vida, que nosotros nos quedamos sorprendidos, porque Dios trabaja en cada cosa pequeñita en la cual nosotros la pasamos por encima, o lo hacemos por superfición. Decimos: aquí Dios no se meta, pero Dios está trabajando hasta en eso. Aleluya. Amén, amén. Para cambiarnos, para moldearnos. Y ese es el proceso de la palabra. La palabra, hermano, hace una obra en mí tan poderosa si yo me dejo, pero solamente el Señor tiene
el poder para que su vasija. Mire lo que dice la palabra de Dios. He aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué dice? Se echó a perder en su mano. En su mano, alabanzas al Señor Jesucristo. Y volvió y la hizo ¿qué? Ahí está. Y volvió y hizo otra vasija. Entonces, en ese proceso de hacer otra vasija, ¿sería que la primera estaba mala? Yo le pregunto a usted esta mañana. ¿Sería que la primera vasija estaba corrupta? ¿O la primera vasija que estaba haciendo el alfarero como que no sirvió? ¿Será que el barro no estaba adecuado a la temperatura o no había sido moldeado conforme o equilibrada el agua o en el movimiento, en el volumen, qué sé yo, que el alfarero trabajaba sobre esa vasija y no, como que no le gustó, como que dijo, esta no es la que me sirve, entonces como que voy a hacer otra diferente? ¿Y será que algún día nosotros llegamos con una perspectiva y un pensamiento diferente diciendo, no Señor, yo quiero ser así en el evangelio, o yo pienso que el evangelio se debe vivir de esta manera, voy a hacerlo a mi forma, voy a trabajar y de mi manera, de mi carácter? Y Dios nos dice en esta mañana, hey, no es así, es a mi forma, por eso es necesario desbaratarte y hacerte a mi manera. Alabanzas a Dios. Y en ese proceso estamos todos nosotros en esta mañana. Yo no sé si usted cree esto, pero estamos todos siendo procesados por Cristo. Qué bueno es el Señor Jesús. Qué bueno es el Señor Jesús. Entonces hizo otra vasija, según, ¿qué dice? Le pareció mejor hacerla. Sería que la vasija de nosotros no estaba muy buena, ¿cierto? Y Dios la está mejorando. Dios la está haciendo. Y usted sabe que una vasija, después de que está terminada, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para llenarla, ¿cierto? ¿Para llenarla de qué? La presencia de Dios. Estamos hablando de algo espiritual. Entonces vino palabra a mí de Jehová diciendo, versículo 5, y el versículo 6 le preguntó a Jeremías, porque lo llevó, o sea, Dios lleva a la escena, lleva a Jeremías a casa del alfarero, porque Dios le podía haber hablado en el camino, en la montaña, en la casa, pero Dios lo lleva ahí y le dice, vea, la vasija que estaba haciendo, esa quedó mal. Estaba mal, no sirvió. Ese carácter que tenía esa vasija, esa forma que tenía esa vasija, esa manera con que se moldeó, no estaba funcionando, no estaba sirviendo. Entonces te he traído aquí para que veas cómo se echó a perder en manos del alfarero, y ahora él comenzó a hacer otra mejor, según le pareciese, una mejor que la anterior. Y entonces Dios le hace una pregunta a Jeremías, y aquí va la pregunta en el versículo 6, Jeremías capítulo 18, versículo 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa, oh de Oklahoma? ¿No podré yo hacerlo? Dice Jehová. Ahí está en el versículo. ¿Sí le sale a usted Oklahoma en el versículo 6? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así que sois vosotros en mi mano, oh casa de Oklahoma. Alabanzas a Dios. Dios sí puede contigo si tú te dejas. Dios puede cambiarnos a todos si nos dejamos. Dios nos está hablando a todos en esta mañana. Alabanzas a Dios. Pero ¿qué dice el Señor? En un instante, vea, en un instante, versículo 7, hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Dios lo puede hacer en un instante. Dios puede hacer una obra maravillosa en usted y en mí, en un instante. Sino que tenemos, hermano, que hacer que esto sea posible, pero en las manos del Señor. Alabanzas a su nombre. ¿Y qué es el alfarero? El alfarero simplemente dice, es el mismo que siempre ha sido. Es Jesucristo. El alfarero es el mismo que con sus manos es capaz
de cambiar y de transformar una vida, y Él es desde el principio, y Él va a estar hasta lo último de los confines de la existencia humana. Él está aquí y Él va a estar mañana, pero Él es el mismo. Él no ha cambiado, Él no muda ni tiene sombra de variación. Él es el mismo todopoderoso, aleluya. Él es el mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob, hermano. Él es el mismo Dios de David, Él es el mismo Dios de todos estos hombres que estuvieron en la Biblia. Es el mismo que trabajó con ellos y todos los profetas. Ahora está trabajando con nosotros, aleluya. Esto es un motivo de gozo, hermano. Alrededor de nosotros hay cantidad de iglesias, pero no tienen lo que tenemos nosotros, hermano. Nosotros tenemos la palabra de vida eterna y la predicamos como está escrita. No manipulamos. Aquí nadie manipula al hombre. Aquí el único que manipula se llama Espíritu Santo. Cuando se mete en usted y usted se deja, Dios lo transforma. De otra manera grave. Yo puedo desgarrarme aquí predicando, pero si usted no deja que Dios obre en la vida de todos nosotros, Dios no va a poder hacer nada. Así es. Dios no puede hacer nada si yo no le doy permiso. Isaías 45:9. Ahí está, y hay una exclamación. Hay un mensaje que Dios habla aquí y dice, mire, yo quiero que usted me ayude a leerlo, por favor, ¿sí? Si me colabora, sería bueno que me ayudara a leer. Quiero que lo leamos todos, ¿cierto? Léalo, hermanos. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Vamos a explicar un poquito, ¿sí? Amén. Mire, dice, ay. Usted sabe que los ayes que hay en la palabra de Dios son juicios. Y no quiero introducirme en eso, pero ay, dice, ay del que pleitea. Ay con ese cuidado. Ay con el que le dice a su hacedor, a Dios, ¿por qué, Señor? Ay, si usted de pronto está en el proceso de formación como el barro, que Dios está trabajando en la rueda, y usted le diga, ay, Señor, ¿por qué? Ya no quiero ser cristiano. Ay, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y todo, ¿para qué y por qué? Escuche esto, ay del que pleitea con su hacedor. Usted sabe que Dios nos hizo a nosotros, nos formó. En el vientre de nuestra madre nos formó. Pero Dios está haciendo algo con nosotros. Recuerde que nosotros somos hijos espirituales de Dios, y Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados. Hermano, mire, aquí nosotros, Dios no nos engendró a nosotros por carne ni sangre, sino por el Espíritu. Y cuando usted fue engendrado, usted nació, tuvo que tener un nacimiento por el agua, por el bautismo del Espíritu Santo. Usted se le invocó un nombre y ahora usted nació de nuevo. Ahora usted es un hijo de Dios. Ahora usted es esa masa de barro, la cual Dios está formando y moldeando a su manera. Pero tenga cuidado con de pronto usted en su situación, en la prueba, rehusar y de pronto abandonar sus principios bíblicos, porque entraría en un estado, escuche esto, que es peligroso, de hacer una apostasía grande contra el Señor. Eso es peligroso. Usted no puede ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe que el que pleitea con su hacedor puede caer en una desgracia de blasfemar contra Dios? ¿Usted sabe que la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios dijo, la cual no será perdonada en este tiempo, en esta generación y en el tiempo venidero, cuando Cristo se venga en su gloria? No será perdonada la blasfemia. ¿Y cómo es eso? La blasfemia es aquel que Dios lo usa en diferentes maneras, que conoció la gloria de Dios, que confesó con sus labios, que vio los milagros, los prodigios, que usó Dios sus manos para ponerlas sobre otro, y fue testigo Dios como sanó a través de sus manos, que predicó, que se enamoró, que usó el Espíritu Santo, y un momento a otro comenzó a blasfemar de la gloria de Dios, a decir cantidad de locuras y a decir blasfemias y a inclusive cambiar la doctrina de Dios. Eso es blasfemia.
y hablar del Espíritu y a maldecir al Espíritu y a negar la obra visible, porque aunque seamos duros de corazón, esta obra de Dios es visible. ¿Cómo no vamos a decirle a Dios que no es real cuando usted sale y ve esta luz del día? Esto es real. Cuando usted sale y ve los árboles que producen frutos y los animalitos que tienen vida incorporada y aliento de vida, o cuando ve la cucaracha, o la araña, el piojo, qué sé yo, o la bacteria por el microscopio, ¿cómo usted no va a decir que esto es obra de un Dios todopoderoso? Aleluya. Y negar la eficaz de la mano y de la obra del Señor es poderosa. Yo veía en esta semana un documental con mi esposa y veíamos unas especies, unos animales tan raros que yo por primera vez no había visto, descubierto en las profundidades, inclusive en los terrenos hostiles. Y uno dice: Señor, ¿usted por qué creó esa clase de ser viviente? Es que nosotros tenemos una mente limitada, pero la mente de Dios sobreaborda todo, hermano. La mente de Dios nadie la conoce. Él es tan poderoso que te ha hecho un ser razonable en esta mañana para que tú le digas: aquí estoy, Señor bendito, aquí estoy para que me moldees. ¿Qué necesitas moldear de mí? Ay del que pleitea con su hacedor. Y clama el texto: el tiesto, ¿con qué? Con los tiestos. El tiesto con los tiestos. O sea, Dios le dice: guarda tu posición, ¿cierto? Quédate ahí quieto con los tiestos de la tierra. ¿Por qué hace referencia con los tiestos de la tierra? Porque nosotros somos polvo, nosotros somos barro. Amén, amén. Usted va por las calles principales de este país o por la Gran Manzana, la capital, y hay unas tendencias. Hay unas personas que parecieran que estuvieran meditando o volando, no caben en su propia ropa. Y eso es, y van, hermano, pero saben que todos nosotros somos barro. Cuando usted se muere y pasan millones de años y usted está en la tierra, su cuerpo se desintegra. Ahí queda desintegrado con la tierra, se va desapareciendo, ¿verdad? Ahí se va, porque nosotros somos del barro, nuestra composición es barro, del polvo de la tierra. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Pero lo que importa es lo que Él puso, el soplo de vida. Eso es lo que viene Dios a reclamar en nosotros. El alma no tiene valor. Usted se puede ir envejeciendo por fuera, pero por dentro su alma, si usted está en el Señor, se va rejuveneciendo. Cada día se va fortaleciendo, porque entre más tiempo usted ande con el Señor, usted se va rejuveneciendo espiritualmente en el nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, y quiero entrar en este detalle. Dice: ¿qué dirá el barro al que lo labra? ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Eso que no tiene manos es decir el Señor: usted como que no está trabajando en mí, ¿verdad? Usted como que no está haciendo en mí nada. Yo no veo ningún avance. Yo no veo como que nada. Pero es que el Señor, hermano, es experto en enamorarnos, y es experto en que seamos amigos, y es experto en que tengamos una relación con Él. Porque Dios es afectivo, Dios ama su obra, aleluya. Él no se ha olvidado. ¿Podrá olvidarse la madre del que acabó de nacer y dio a luz, y se podrá olvidar la madre del bebé? ¿Qué diría usted? ¿Cierto? ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría? ¿Se podrá olvidar el humano de usted? Pero Dios no. Dios tiene cuidado de usted, aleluya. Y si Dios lo tiene aquí en esta mañana con un propósito, es porque Dios ha hecho una obra maravillosa en usted, hermano y hermana, aleluya. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Y quiere que le confirme eso Isaías 53:4. Él vino, y esa obra que está haciendo en nosotros la pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí.
Dice Isaías el profeta, ciertamente llevó él ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos ¿por qué? Por azotado, olvidado. Ah, sí, ahí pasó, muy doloroso, sí. Por herido de Dios y abatido. Ya. Mas el ¿qué? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿qué dice? ¿Cuál llaga? Ese dolor, eso que él derramó en la cruz del Calvario, todo lo que él sufrió, todas esas penalidades. Les voy a pedir que por favor estén aquí atentos. Todo eso que él sufrió, mire hermano, ese castigo, dice, todo eso, por esa llaga nosotros somos curados. Dios nos salvó. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos, todos estábamos perdidos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Todo lo hizo por amor de usted y por amor a mí en esta mañana. Amén. Y el versículo 64 de Isaías 5, mire Dios cómo nos recuerda la obra tan maravillosa y el amor. Mire, por favor, quiero que lo lea conmigo. Isaías capítulo 64, versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 64, 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Yo le pregunto a usted, ¿podremos acaso ser salvos, sí o no? ¿Qué diría usted? Claro, sí podemos ser salvos, pero solamente en las manos ¿de quién? De Dios el alfarero. Si usted se sale de las manos del Señor, hermano, mire, la misma palabra dice, por torpe que seamos, porque nos extraviamos. Si usted, hermano, por torpe, hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Usted no se va a extraviar, alabanzas a Dios. No, Señor, no se va a extraviar. Si bien todos nosotros, mire, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo ¿de qué? De inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como ¿qué? Apartados, perdidos. Amén, amén. Estábamos por allá en otro mundo, allá no valíamos. Y pensábamos que lo que teníamos era lo mejor, pero no, en realidad estábamos ahogados en situaciones y en problemas. Perdidos, llevados por el viento, pero llenos de pecado, de maldades. Pero Él se acordó de nosotros, aleluya. Versículo 7 dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Ninguno de nosotros, ninguno creíamos, ninguno, hermano, nadie. Estábamos exentos, estábamos excluidos de la misericordia de Dios. No valíamos, alabanzas a Dios, no valíamos. Y dice, mire, escuche por favor este versículo, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y no dejaste marchitar el poder de nuestras maldades. Dios escondió su rostro, pero Dios tuvo misericordia, no dejó marchitar el poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos ¿qué?
Todos nosotros, aquí todos, empezando de su pastor, todos somos obra de las manos de Jesús. Alabanzas a su nombre. Y tenemos que permanecer ahí. Eso es. No te enojes de sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo que tuyo somos todos nosotros. Qué amor tan grande y qué misericordia que tiene Jesús con nosotros. Amén. Amén, amén. Eso es bien hermoso, hermano. Vea, la justicia humana nunca se va a poder comparar con el amor de Dios. Pero sí hay que tener en cuenta algo en esta mañana, que yo tengo que tener una relación con Dios. Todos los días, una relación con Dios. Todos los días. Y en esa relación de que usted esté aquí escuchando este mensaje, es con el simple hecho, hermano, de que la palabra moldee su vida. Y me moldee a mí también. Que moldee el carácter, que moldee su temor, su perspectiva, que Dios pueda obrar en nosotros a través de su palabra. Si usted no deja que la palabra de Dios entre en su vida, Dios no puede obligarnos a nosotros a que lo amemos. Porque ¿qué amor obligado es un amor sincero? Ninguno. Yo no puedo, si yo estoy aquí y me casan con una mujer la cual mi deseo no es amarla, porque no es el tipo de persona que yo quería para mí. Usted no puede llegar a amar a esa persona. Eso es un matrimonio arreglado. Pero cuando usted ama a este Dios con todo su corazón, con toda su mente, cuando usted le entrega toda la vida al Señor, hermano, usted puede amarlo sinceramente cuando usted deja que Dios entre en su ser. Aleluya. Amén, amén. Y deja que Dios le cambie. Vuelvo y le digo, yo no puedo hacer nada. Yo solamente soy como un puente, un vaso. Soy una voz, hermano, en el desierto. Soy, hermano, una atalaya en medio del día. Pero solamente el que tiene efecto para cambiar nuestra vida se llama Jesucristo. Ya, hasta ahí. Nada más. Mire lo que dice una enseñanza en Números. Porque números son los procesos y las ordenanzas y las formas en las cuales se tenía que hacer ciertos ritos y ciertas costumbres y ciertas cosas que había que hacer. Y entre ellas, esta me llamó mucho la atención porque está en Números capítulo 5, versículo 17, y me llamó mucho la atención. Dice, luego el sacerdote, mire, luego tomará el sacerdote del agua santa. Mire, está hablando de un agua santa, y yo quiero simbolizarlo y ponerlo como en un poquito de contexto en este plano espiritual. Dice, del agua santa en un vaso de barro, y tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Alabanzas a Dios. Y mire lo que dice. Me llama mucho la atención esto, porque se asemeja un poco a lo que estamos hablando. Porque podemos decir esta mañana que el agua santa, haciendo una ilustración, es el Espíritu Santo que se mete y es como ríos de agua viva. Y si tenemos sed, clamamos y Él nos da de beber. Y es una fuente de agua que brota como un manantial. Ese Espíritu Santo, nosotros que somos ese polvo, pero una vez en el vaso, con esa agua santa, hermano, se convierte en una obra maravillosa en las manos del alfarero. Aleluya. Esto es poderoso. Esto es grande. Que Dios esté trabajando en nosotros. Esto es maravilloso, hermano. Eso es exquisito. Versículo 29 de Isaías, capítulo 29, perdón, versículo 15. Vamos a mirar algo también. Algo que tiene que ver con el consejo. Isaías 29:15. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo de sus obras, están en tinieblas. Cuando usted hace algo escondidas de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios ahí.
hay de los que se esconden de Jehová, hay de los que se esconden, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. El que no acepta el consejo, el que no acepta la obra de lo que está haciendo Dios en su vida y se esconde, ¿está en qué? Ahí mismo lo dice el texto, ¿qué? Está en tinieblas, está en la oscuridad. Y dicen, miren lo que dice la palabra, y dicen y preguntan, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Pues quiero decirte que hay uno que nos conoce y nos ve y se llama Jesucristo. Alabanzas a Dios. Versículo 16, ¿qué dice la palabra de Dios? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija del que la ha formado, no entiende, ¿qué dice? Entendió. Entonces, ¿será que aquí está diciendo, ¿será que Dios se equivocó con usted cuando lo está tratando? Si usted recibe el consejo y la obra de Dios está en su vida, Dios no se equivoca. El que se equivoca soy yo. Amén, amén. El que decide vivir en pecado, en tinieblas, soy yo. Pero Dios no. Dice el versículo, vuestra perversidad ciertamente será reputada. O sea, será enfrentada con Dios, será llamada a justicia. Entonces usted va a ser llamado por el Señor para, hermano, estar cara a cara con Él. Y ahí usted no puede decir, no, es que usted hizo como de mí una mala obra, porque vea, no. Si esto fuera así, ¿cuánta gente estuviera aquí en esta mañana? ¿Cuánta gente estuviera salva? No perecerían en sus pecados. Pero no, hermano, Dios nos deja un libre albedrío para que usted y yo tomemos la decisión en esta mañana. Alabanzas a Dios. Si usted quiere seguir al Señor o no. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. En estos consejos del Espíritu Santo y en lo que estamos hablando en la palabra, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted quiere permanecer en las manos del Señor y que Dios siga obrando en su vida, usted, mi hermano, usted tiene que resistir, usted tiene que estar firme. Usted tiene que vivir la fe, usted tiene que vivir este evangelio. Y se lo digo desde aquí, hermano, como ejemplo, porque nosotros somos el ejemplo de la iglesia. Tenemos que vivir, soportarlo, hermano, hacer la obra. Dice, al cual resistí firmes, ¿a qué? En la fe. La fe, hermano, es eso que nos connota que somos hijos de Dios. Es lo que esperamos. Nosotros esperamos a Jesucristo. Y cuando venga Jesucristo por la iglesia, se acabará la fe. Ya no hay más fe. ¿Para qué? Si ya Cristo vino por la iglesia. Los que se queden en ese tiempo y vayan a buscar fe en la Biblia, poder en la Biblia, revelación, espíritu de vida, ya no va a estar, porque Dios se llevó su iglesia. Entonces, al cual resistir firmes en qué tiempo? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no es el único. ¿Saben? Mientras que usted está aquí en este privilegio sentado, escuchando este sermón, hay una aldea en África que son tan pobres que sus casas están sobre el agua. Y esta aldea se caracteriza por ser una aldea olvidada. Y lo peor de todo es que está al lado de la ciudad más rica de África, donde están los millonarios de África. Pero esta ciudad, hermano, está al lado de eso. Y se viera las condiciones inhumanas que hay en ese lugar. Y hay veces nosotros nos quejamos y Dios tiene tanta misericordia y nos tiene en un estado tan bendecidos, hermano. Eso es para agradecerle a Dios en esta mañana, que la obra de sus manos está con nosotros todos los días. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios.
Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó aquí a su gloria eterna. Este Dios está llamando no para un ratico, no para el domingo nomás, o el martes, o el viernes, no. Está llamando para que usted permanezca, para que adquiera esa gloria eterna en Jesucristo. En Jesucristo, no en el mundo, no en otro proyecto, no en la vida secular, no, en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Miren lo que hace la obra de Dios. Dios, ¿qué hace? Te perfecciona. ¿Quién es capaz de hacer eso? Solamente Dios. Lo perfecciona, lo afirma, lo fortalece y lo establece. Esas 4 cosas hace Dios con el ser humano. Lo perfecciona, lo afirma, lo fortalece y lo establece. Lo ve aquí establecido. Y después Pedro, que vivió este proceso. Por eso nosotros no debemos menospreciar la palabra. Así usted lleve años o estemos aquí y piense que esta palabra le parece a usted aburrida en esta mañana, no lo vea de esa forma, sino que no la menosprecie. A Él sea la gloria. Pedro lo entendió. Pedro, en el recorrido que él tenía, vio cómo la obra de Dios en él se perfeccionó, cómo afirmó a Pedro, cómo lo fortaleció y cómo lo estableció. Aleluya. Y Pedro dice: claro, es verdad todo esto. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. ¿Y cuántos decimos esta mañana? Amén, aleluya. Así es, Dios está trabajando en nosotros. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Quiero contarle una historia para ir culminando este mensaje. Quiero contarle una historia. Escuche esto, por favor. Habían 2 hijos. Uno se saltó como el orden, digámoslo, bíblico en cierta manera, pero también como en la ley humana. Porque este hijo le pidió a su papá que le diera su heredad y le diera su recompensa, o lo que iba a ser para él. Le pidió lo que le correspondía después de la muerte de su padre, que se lo diera por anticipado. Y habían 2 hijos. Lucas capítulo 15 versículo 11. Ahí está en la Biblia. 2 jóvenes, 2 hijos. Y también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Le dijo: bueno, toma tu parte que le corresponde. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dámela, ya, la necesito ahora, porque me voy. Tengo un proyecto y ya no quiero estar más en tu casa. Tengo una idea y ya no quiero estar más en tu casa. No muchos días después de que recibió los bienes, después de que tomó su camino, después de que comenzó su proyecto, dice, no muchos días después, juntándolo todo, recogiendo todo, guardando su maleta, adquiriendo lo que tenía y llevándose lo que le dio su padre, su parte, no la supo administrar, no la supo poner para que diera intereses, la desperdició. No muchos días pues, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de la casa de su padre. Y allí desperdició sus bienes viviendo. ¿Cómo vivió? ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdidamente. Vivió allí. Y todo lo que hubo malgastado, dice, y cuando todo lo gastó, cuando ya no había nada, cuando se le acabó de su bolsillo lo que llevaba en su maleta, cuando gastó todo, cuando todo lo hubo malgastado, vino ¿qué? Una gran hambre en aquella provincia
y comenzó a faltarle, ya no había. Y ni modo de decir, voy a reclamar más porque pidió todo lo que tenía. Ya no había más. Se acabó. Gastó todo y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó. Mire lo que hace el diablo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda. Fue a mendigarle a uno de los ciudadanos. A una hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Para ganar algo. Para poder subsistir. Y deseaba, mire que era tanto el deseo, la necesidad y el hambre, que al trabajar en esa hacienda, en esos corrales y viendo los cerdos y viendo las mazmorras o las comidas o los sobrados, digámoslo así, de aquellos alimentos que le estaban dando a los cerdos, dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué estado en el que había llegado el joven? Pero nadie le daba, ni siquiera el diablo le dio. Ni siquiera el hombre dijo, no, coma de eso, no. Nadie le daba. Pero se acordó un día del culto. Se acordó un día de lo que le decía papá y mamá. Se acordó un día del culto que le decía el abuelo, la abuela. Se acordó un día del culto. Y volviendo en sí, se preguntó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos de ellos no tienen su porción en la mañana cuando trabajan y en la tarde? ¿Cuántos de ellos no la tienen? Y yo aquí apacentando cerdos, ni siquiera puedo llenar mi vientre, mi estómago con estas algarrobas. ¿Cuántos de ellos? Comenzó a pensar y pensó en sí. Y he aquí que yo perezco de hambre. Me levantaré, mire lo que dice el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecó contra Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de ¿qué? Tus jornaleros. Y nosotros no somos jornaleros, sino somos ¿qué? Siervos del Señor. Nos rescató del mundo, de esas algarrobas allá del mundo. De pronto usted, pastor, pero yo no viví en el mundo. Pero sí estás y fuiste tentado por el mundo. Fuiste provocado de esas mismas algarrobas que ofrece el demonio. Pero gracias a Dios, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí y nos levantamos un día porque Él nos llamó. Porque este refrán, hermano, ni siquiera nosotros éramos dignos, sino que Él se acordó de nosotros en la condición que estábamos y nos llamó el Señor. Quiero dejarlo hasta ahí, este tema, pero no antes quiero terminar con Primera de Pedro 1:13. Y quiero que usted mire atentamente, quiero dedicarle estos versículos para ir concluyendo. Y dice la palabra de Dios, ya no soy digno de ser llamado, alabanzas a Dios, no, es Primera de Pedro 1:13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene que estar sano, hermano, en esta mañana. Porque si no, hermano, el enemigo está buscando cómo influenciar tu mente y dañar la obra que Dios está haciendo en ti. Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos, o sea, esté firme, esté vestido con la armadura de Dios y que o los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Y qué dice? Y esperad solamente un día, 2, 3, no. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces esperen la obra en la gracia del Señor en sus manos hasta que Dios se manifieste y venga por la iglesia. ¿Quedó claro, hermano? Fácil, ¿cierto? En la gracia de Dios. ¿Cómo qué? Versículo siguiente, versículo 14. Como hijos obedientes.
Ahí está la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que esa imagen del hijo desobediente que se fue y lo gastó todo y comenzó a comer algarrobas con los cerdos? ¿Se acuerdan esa imagen tan fea, tan negativa? Y después cayó en sí y dijo, no, pues en la casa de mi padre los jornaleros hasta tienen comidita y yo aquí no. Me levantaré y volveré a mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero aquí Pedro nos dice, oiga, en el versículo 13 y en el 14 dice, esperad en la gracia por completo cuando sea manifestado el poder y la gloria de Dios que parezca y venga por usted. Y en el versículo 14 dice, como hijos obedientes no conforméis, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Porque la ignorancia no puede pelear con el entendimiento, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Sed también ¿quién? Vosotros. Si Él nos llamó y dice, Él fue santo, porque Dios estaba consigo mismo reconciliando el mundo. Y algunos dicen, pero si era Dios, hermano, ¿no ve que hasta el diablo lo tentó? Si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús lloró, Jesús tuvo frío, Jesús se durmió en la barca cuando iba con los apóstoles cruzando al otro lado. Dice que se levantó una gran tormenta y él estaba dormido en la proa, en la punta del barco, estaba ahí dormido. Dios tuvo sueño, Dios lloró, Dios pasó momentos desagradables también. Dios fue vituperado, señalado, hablaron de Él, hermano. Pero Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra, escúchelo, de cada uno, según la obra suya. Entonces no busquemos culpables. Es que por el hermano o por el pastor predicame ese sermón, yo estoy así. No busque culpables. Aquí el único que soy culpable soy yo, si no permanezco en las manos del alfarero y que Dios haga la obra perfecta, porque la obra que Dios está haciendo en mí tiene que darle cuentas al Señor, aleluya. Según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo. ¿Todo el tiempo de qué? ¿Y qué quiere decir eso? De su estadía en este mundo, de su vida. Cuando usted ya se muere, se acabó la carrera. Cuando usted se muere, usted no va a llevar nada, ni los trapos, nada, usted no lleva nada. Se terminó la carrera, su ¿qué? Su peregrinación se terminó. Ahí quedó. Sabiendo que fuisteis, versículo 18, rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Se acuerda? Recordemos un momentico, devolvamos, como dice por ahí la hermana Ana Lucía, devolvamos el cassette, reboinémoslo, démosle un reverse, reboinémonos cuando no estábamos con la presencia de Dios, cuando estábamos en sufrimiento, cuando padecíamos tristeza, cuando pensábamos que todo era feliz pero teníamos un vacío, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando nadie llenaba el vacío. Pero ahora que estamos en el Señor, esas condiciones van cambiando, porque la obra del Señor se va haciendo manifiesta en sus manos. Dios va haciendo una obra poderosa, va transformando, va moldeando el carácter, va moldeando el amor, va moldeando el temor, va moldeando toda mi personalidad, va haciendo una obra perfecta y está haciendo una obra perfecta todos los días en mi vida. Dígame si Dios no está trabajando hoy en ti, aleluya. Claro que sí. Alguien que lo crea en esta mañana, que lo puede aplaudir, que Dios está trabajando todos los días en nosotros. Todos los días está trabajando. Gloria al Señor, todos los días está trabajando en tu carácter. Dios te está viendo con misericordia y amor. Dios no te está juzgando. Dios está diciendo, hoy te voy a levantar. Hoy no pudiste orar bien, pero mañana
mañana lo vas a hacer mejor. Hoy no tuviste la respuesta, pero mañana te voy a bendecir. Hoy está cerrada esta puerta, pero te voy a abrir esta otra, porque Dios está obrando en nosotros. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Qué bueno es el Señor. Amén, amén. Qué bueno, Dios tiene cuidado de usted y cuidado de mí, mi hermano. Por eso, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, perdóneme ahí, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De a dónde? De vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué Cristo reclama aquí? Porque ellos perecieron en su ignorancia y le pasaron a la generación venidera que el Dios de Israel los había olvidado, los había desechado, que los había entregado en los desiertos. Prevaricaron la obra de Dios y sus hijos vinieron con esa mentalidad. Pero nosotros somos diferentes, no, Señor. Nosotros sí hemos conocido al hacedor de vida, a Jesucristo, al Nazareno, al Todopoderoso en esta mañana, que está trabajando con nosotros. Qué bueno es el Señor, sino con la sangre preciosa. Versículo 19, esa sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién, dijo Isaías, quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Oh, cuál renuevo, dice, mire como tierra, dice como flor. Déjeme usar estos contextos, como esa hermosura, como ese Dios tan santo que vino a este mundo, lo despreciaron y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero Pedro dice, sino con la sangre preciosa, vertida como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Nos salvó, aleluya, nos rescató, aleluya, pagó el precio. Qué bueno es el Señor. Y mire el versículo 20, esto es poderoso. Esto es profundo, hermano. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso ahí? Que Dios dijo, voy a tener a alguien formado del barro, del polvo, y voy a poner unos estatutos. Dios se planificó en su mente excelsa y grande. Dijo, voy a hacer un reino para ellos. Voy a hacer algo glorioso para ellos. Quiero vivir con ellos. Quiero formarlos. Quiero hacer estas criaturas humanas para que vengan y compartan conmigo la gloria y el poder, para que me vean a mí como soy en mi esencia. Pero antes de ir voy a rescatarlos, porque el enemigo los tiene presos, pero yo los voy a rescatar con mi sangre. Voy a morir. Ni los machos cabríos, ni las palomas, ni los toros pudieron quitar el pecado, pero con mi sangre voy a ir y los voy a rescatar a todos ellos, y voy a hacer una obra maravillosa en mis manos con cada uno de ellos, aleluya. Y Dios está en esta mañana obrando con usted y conmigo aquí todos los días. No se equivocó, no estamos en otro lugar equivocado. Dios está haciendo la obra, porque no le alaba. Dios está haciendo una obra maravillosa en usted. Déjate de Cristo. Amén, amén. Si usted se deja de Dios, hermano, usted no va a sufrir. Amén, amén. Dios lo hace todo precioso. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por amor a quién? A vosotros. ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué Dios tan grande! ¡Aleluya! ¡Qué Dios tan bueno! Y mediante Él, escúchelo, no se puede de otra manera. No busque otra forma, no busque una fórmula, ni un número matemático, ni una ecuación. No la busque, porque no lo puede hallar. Usted no puede comprar su salvación. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, como Él murió
murió y resucitó y se dio por nosotros el rescate y dijo: yo voy a venir por ustedes, yo los voy a salvar. Dice: creamos, dice Pedro, en esa esperanza preciosa, aleluya, que es nuestra fe con Dios. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Oh, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, para orar por ustedes, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en estos términos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra. Y miren, quiero que sea atento a esto, por favor. Y o si enviare pestilencia a mi pueblo. Pero aquí Dios dice: si yo mandare todo esto y no te estuviera yendo como bien, como que todo se está cerrando, como que todo está prevaleciendo, muriendo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, está hablando de su nombre, es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, Jesús, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, aleluya. Ahora están, miren lo que dice la palabra de Dios. Oh, que esto es precioso, hermano. Versículo 15. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, aleluya. Dios está oyendo tu oración en este lugar y en tu casa, aleluya, cuando te arrodillas, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces eso me quiere decir algo, que aquí está Jesús. Póngase sobre sus pies. Aquí está Dios, aquí está Él, aquí está el alfarero. Si alguien está tropezando, si alguien está prevaricando y quiere venir a este altar y decirle: Señor, yo soy la obra de tus manos, moldéame. ¿Quieres venir a dejar esa inseguridad? Venga. ¿Quiere venir a dejarle ese problema, esa ansiedad, eso que te está molestando, que no te deja avanzar? Ven. Eso que no te deja permitir que seas un buen cristiano, eso que no te deja ser fiel, ven y déjalo aquí a los pies del Maestro. Venga, mi hermano, venga. Yo quiero invitarte aquí en esta hora para que le digas al Señor: yo quiero alfarero, yo quiero, Señor, que me moldees, yo quiero que moldees mi ira, yo quiero que moldees mi carácter, yo quiero ser más humilde, yo quiero ser más humano. Señor, haz la obra perfecta en mí. Señor, ayúdame. Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Señor, dame fortaleza, dame, Señor, poder. Dígale: Señor, ayúdame, Señor Jesucristo, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero que me ayude. Dile: Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Señor, moldéame conforme a tu voluntad, oh buen alfarero. Vea que el alfarero trabajaba sobre la mesa y ese barro, y nosotros éramos una greda, un barro, hermano, olvidado, duro, hermano, greteado, pero el Señor se metió, el Señor nos tomó y comenzó a poner de esa agua en ese vaso. Oh, alabanzas a Dios. Y cuando ese vaso, yo quiero invitarte, Naim, ven, yo quiero orar por ti, Naim, y ese vaso se metió, alabanzas a Dios, en nuestra vida. Ese vaso hizo una obra maravillosa, ese Espíritu Santo sobre nosotros, y comenzó. Pero si hay algo, hermano, que te está molestando hoy aquí en esta mañana, en la casa del alfarero, tienes que decirle a Él: moldea mi carácter, Señor. Mira, yo te pongo esto lo detesto, esto lo odio, vengo peleando con esto día
días y años, pero hoy te lo pongo en las manos para que lo rompas y lo hagas de nuevo, aleluya. Porque no le dices en esta mañana: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, moldéame, capacítame, Señor, haz la obra maravillosa, porque yo soy barro en tus manos. Yo no puedo pelear contigo, yo no puedo, Señor, escapar de tu voluntad mientras que esté en tus manos. El proceso del barro en tus manos tiene que ser flexible. El barro se caracteriza por ser flexible. Cuando se moja, oiga, cuando se moja, se humedece el barro, queda moldeable. Y así somos nosotros por el Espíritu de Dios, aleluya. Por el Espíritu de Dios somos moldeables, por el Espíritu de Dios somos cambiables, por el Espíritu de Dios la obra se hace manifiesta, por el Espíritu de Dios comenzamos a dar buenos frutos, por el Espíritu de Dios todo cambia, por el Espíritu de Dios hay poder en esta mañana, hay inmenso poder en esta mañana. No batalles más, hermano, hay poder en esta mañana, hay inmenso poder en esta mañana. Dígale: Señor, ayúdame, Señor bendito. Hay poder en esta mañana, hay poder en esta mañana. Aquí estamos los que estamos. No se preocupe, que esta casa será llena, que esta casa rebosará de gozo. Oh sí, de gozo y alegría. Oh sí, porque estamos con el dueño de la obra, del alfarero. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Haz esta oración sincera con Él y dile: Señor, hay poder en tu nombre. Señor, hay inmenso poder. Lo que vengo batallando, lo que vengo, Señor, lo que me está estorbando, te lo pongo, Señor. Te lo entrego, Señor. Úsame. Oh, si Santo, oh Santo Jesús, eso que estás batallando, eso con que vienes peleando, dile: Señor, yo me entrego, me rindo a tus pies, me entrego. Aquí traigo mi orgullo, aquí traigo mi soberbia, aquí traigo mis temores, aquí traigo mi carácter, Señor, y me humillo y lo traigo y lo pongo a tus pies. Solamente tú, oh alfarero, oh solamente tú, oh Señor, moldea mi carácter, moldéame a tu imagen, Señor. Haz de mi obra algo poderoso, Señor. Dame palabra, dame entendimiento, dame discernción, dame, Señor, dominio propio en esta mañana. Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, Señor, rompe las cadenas que me atan en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar, mis hermanos, dándole gracias a Dios. Yo sé que hay unos alimentos allá atrás, pero aquí está Él, aquí estamos en la casa del alfarero, con nuestros errores, con nuestras circunstancias, con nuestros problemas, con nuestras necesidades, pero llegamos al lugar perfecto, llegamos donde está Él, donde Él está aquí obrando. Aunque yo no lo pueda ver, aunque tú no lo puedas ver, aunque la respuesta no tenga solución, aunque, oiga, escúcheme esto, la oración no se escuche, quiero decirle que su palabra dice que sus oídos están atentos al clamor de esta casa. Entonces Dios sí está oyendo, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, aleluya. Dios sí oye esa oración que estás haciendo aquí en el altar. Hay poder en el nombre de Jesús. Si es oída, es que Dios no me oye, no, Dios sí te oye. Dios está contigo, Dios te está cambiando, Dios te está moldeando, Dios te está procesando, y duele, es verdad, pero a la vez Dios está dando fruto, fruto, y
ya no eres el mismo, ya no eres la misma. ¿Qué te está pasando? Es la obra del alfarero, es Cristo metido en nuestro ser. Alabanzas a Dios. Este Dios es poderoso, este Dios es grande, maravilloso es su nombre, glorioso es su nombre, poderoso es su nombre. Él es excelso. Gracias, Señor, gracias, Señor, por esta palabra. Dígale, mi hermano, gracias, porque Dios es bueno. Ahí donde estábamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor gracias. Vamos a decirle a Él gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, Dios bendito de la gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor bendito. Yo quiero hacer una oración por la mamá de nuestro hermano Naín. Ella está en línea. Yo quiero orar por mi hermana Carmenza. Hoy está cumpliendo años. Yo quiero orar por ella para que el Señor sea bendiciéndola grandemente y siga ayudándonos con sus oraciones allá desde Colombia. Hermana Carmenza, te deseamos un feliz cumpleaños en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te colme de muchos años más y vas a ver la gloria de Dios en tu hijo Naín y en tu otro hijo y tu familia en Colombia. Oh, alabanzas a Dios. Vamos a orar, hermanos, todos, y vamos a despedir este servicio. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana Carmenza, Señor. Bendícela todos los días, Señor. Síguele, Señor, conociendo. Síguele, Señor, complaciendo el deseo de su corazón hacia tu obra en buen sentido, Señor. Bendícela poderosamente, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, en esta hora. Señor, gracias por este servicio. Gracias por los que estamos aquí, por los que no pudieron estar, por los que vienen de retorno, Señor, a este lugar. Que Dios los bendiga. Oh, bendito Dios de la gloria. Gracias por los amigos que le hemos hablado, Señor, en esta semana. Gracias por los que hemos invitado, Señor. Gracias, Señor bendito. Pero tuya es la obra, tuyo es el momento, tuya es la gloria, Señor. Yo creo que puede haber un aplauso para el Rey de Gloria en esta mañana. ¿Por qué no lo aplaudimos mejor a Él en esta mañana? El Señor Jesús les bendiga a los amigos que están en las redes. Que Dios les bendiga poderosamente. Hermano, queremos invitarle, hermano, para nuestros próximos servicios. No se los pierdan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga en esta mañana. Gracias.